La cuestión que vamos a ver ahora es que al final el trabajo va a ser remunerado en función de su productividad. Veamos esta idea. Supongamos que W es el salario, R, esta es una R mía, son un poco raras, es el tipo de interés. Esto denomina la productividad marginal del trabajo y esto la productividad marginal del capital. Bien, esta condición se debe de cumplir. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cómo de productivo es el trabajo con respecto al capital? Se va a igualar al final con el salario con respecto a los tipos de interés. ¿Por qué? Supongamos esto. Supongamos que los trabajadores son más productivos que el capital, comparado con el salario y los tipos de interés. Aquí lo que quiere decir esto es que la productividad del trabajo está por encima de su salario. Bien, si sucede esto, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? Aumentar más el trabajo, aumentar el número de trabajadores, porque son más rentables. Pero ¿qué va a ocurrir a medida que aumentemos más y más el número de trabajadores? ¿Vamos a acabar otra vez aquí? Se va a acabar igualando. ¿Por qué se va a acabar igualando? Porque a medida que aumentemos la cantidad de trabajo, la productividad del trabajo va a disminuir. ¿Por qué? Si analizamos cómo es la función de producción y ponemos aquí la producción y aquí la cantidad de trabajo, vemos que esta es la relación entre cuánto trabajamos y cuánto acabamos produciendo. Es decir, al principio, a medida que aumenta el esfuerzo en trabajo, la producción está aumentando mucho, pero llega un punto en el que trabajar más apenas está incrementando la producción. ¿Por qué? Esto se llama rendimientos marginales decrecientes. Y llegaremos a un punto en el que la productividad marginal del trabajo relativa a la del capital se igualará a el salario relativo al tipo de interés. Será este el equilibrio. Este sería un caso como el que podríamos tener, por ejemplo, en China, que actualmente lo que está haciendo es aumentar en sus procesos productivos la cantidad de trabajo. Pero claro, ¿qué ocurre? Que la productividad, como bien sabemos, está disminuyendo cada vez más y más hasta que llegará un momento que estén en equilibrio. Otros países, en cambio, lo que muestran es que la productividad marginal del trabajo relativa a la del capital es menor que el salario relativo al tipo de interés. Serían países con salarios altos. ¿Qué podemos decir? Por ejemplo, Alemania. ¿Qué ocurre? Que entonces tenemos incentivos a aumentar el capital, pero con el capital va a pasar exactamente lo mismo. Si ponemos aquí el capital y aquí la producción, el capital también tiene rendimientos decrecientes. Es decir, el equilibrio en este tipo de situaciones es que al final la productividad marginal del trabajo acabará siendo igual que el salario y la productividad marginal del capital acabará siendo igual que los tipos de interés. Todo esto relativo el uno al otro.